debo haber gastado más de 20 millones de dólares en publicidad. Gastamos $1 millón en un día. El promedio de empresas argentinas tienen 25 o 30 anuncios. Vas a las que están escalando, están entre 100 y 400. En Estados Unidos estamos hablando de 500 y 3000. Suelen ser 1, 2, 3 pasos. Vos necesitas los ads winners que tuvimos. Salieron a partir de leer los comentarios de nuestros ads. El anuncio era extremadamente feo. Un Black Friday que casi digo, che, este anuncio no se sube. Se volvió el top spender de una peak season. La skill principal que tiene cualquier e-commerce es crecer 10x es más fácil que crecer 2x. Nos rompió mucho más la cabeza el día que veníamos en $30.000 de venta por día y hicimos 10 veces eso. Mi sueño cuando tenía 19, 20 años dije, algún día voy a vender $1 millón en un año. Y eso en un momento se volvió en un día. Bueno, bienvenido, Fran. Mil gracias por tu tiempo. Encantado de tenerte aquí. Para empezar, para los que no te conocen, ¿quién es Fran Sosa? Bueno, primero, gracias por la invitación. Y segundo, ¿quién soy? Primero que todo, soy padre, por suerte, hace un año. Creo que es lo que más me define y atraviesa mi vida. Y me hizo tomar muchas decisiones en el último tiempo, muchos cambios más que nada. Y después soy un marketer que estuvo jugando al e-commerce en los últimos 3, 4 años prácticamente en Estados Unidos. Dentro de esa experiencia que tuve dentro de un e-commerce bastante grande en el cual somos todos de Latinoamérica y vendemos en Estados Unidos, pude de alguna forma aprender y ver todo lo que era el mundo e-commerce en el mercado más competitivo del mundo, que es Estados Unidos, divertirme un montón allá, experimentar demasiado y eso fue, mi rol era el crecimiento de la empresa y estuve detrás del marketing del crecimiento de la empresa más que nada, así que eso. Bien, bueno, felicidades. Sí, felicitaciones primero por ser padre. ¿Y qué te trajo un poco al mundo del e-com? O sea, ¿cómo empezaste? Capaz, ¿qué es lo que te atrajo? ¿O cómo empezaste directamente en el mundo del marketing? La realidad es que a los 18, esto estamos hablando pre-pandemia, hoy tengo 27, no me acuerdo bien el año exacto, yo hice un curso de dropshipping. Creo que no sé si esto era 2017. O sea, estaba muy incipiente, todo muy iniciando. Y a partir de ahí empecé a aprender Facebook Ads. De hecho, tuve ventas, pero no tenía plata. Entonces, creo que me quemé $300 y nada, se fugó el e-commerce. En ese momento me parece que hasta hice alguna tramoya para tener el EIN. O no sé, ni siquiera tenía EIN, pero de alguna forma conseguí el método de pago. Bien. Y nada, me acuerdo que testé un cepillo que pasabas así, sacaba la pelusa. Bien dropshippero. Sí. Era celeste, o sea, si alguno estuvo en dropshipping seguramente se acuerda. Y nada, ahí estuve intentando eso, me quedé sin plata y nada, seguí aprendiendo en general porque ahí me fui a buscar laburo. O sea, me acuerdo que dije, bueno, estoy sin plata, ¿qué hago? Me fui a buscar laburo y con ese laburo me compré un curso de marketing en su momento que era en Coder House, estaba iniciando Coder House. La realidad es que como no sabía ni siquiera a qué me enfrentaba, no sabía si estaba bueno o no el curso, pero Claro. bueno, me sirvió como entrada a entender el mundo del marketing y a partir de ahí fue mucho curso y siempre estuve como con ganas de volver al e-commerce. De hecho, estuve como 2 o 3 años trabajando en infoproductos, nada que ver, vendiendo, o sea, trabajaba con infoproductores y vendíamos sus cursos, BSL, llamadas, cosas así. Bien. Y se dio la posibilidad de entrar a la empresa en la que entré y en un stage que era muy inicial de la empresa y no la dejé pasar la oportunidad y la verdad que fue muy bueno porque fue reencontrarme con ese mundo del e-commerce que siempre tenía la chispa ahí, yo sabía que quería, pero no le había dado la oportunidad por diferentes cosas y porque ya estaba en otra. De hecho, estaba estudiando martillo público porque estaba en el mundo de real estate con infoproductos y real estate, tipo, nada que ver. Entonces, tipo, todo lo que aprendí de marketing en general fue 100% autodidacta y cursos, YouTube y demás. Y experiencia después, testeando 1.000 millones de cosas. Y cuando entraste a la empresa esta, entraste haciendo campaña, siempre por el lado creativo. Entré en realidad haciendo un poco de todo, tipo, che, qué lugar hay que cumplir, lo cumplo, o sea, era soldado raso de alguna forma y con el tiempo
me gusta mucho laburar, o sea, puedo laburar tranquilamente. Hoy no porque tengo una hija, pero me gusta, o sea, si tengo que laburar 24 horas lo hago, no tengo problema. Y, y acá había como esa oportunidad, o sea, una empresa está incipiente, como Sí. que hay de todo por hacer. Entonces, si querés laburar 24 horas, básicamente lo podés hacer. Entré a hacer cualquier cosa. En ese momento creo que empecé como agarré, ya sabía de media buying, agarré rápido media buying en Meta, que era la única plataforma en la que estábamos en ese momento. Y en ese momento media buying era, che, encontré una buena audiencia, metele cualquier cosa adentro Va. que va a ir. De hecho, recuerdo que la empresa subsistió, cuando digo subsistir, más que subsistir, o sea, era una empresa que ya facturaba millones de dólares, subsistió con un solo anuncio ganador. O sea, Una locura. estamos hablando de millones de dólares con un solo anuncio ganador. Que hoy miro para atrás y digo, tipo, ¿cómo No puede ser. con eso? Sí. Pero era puro media buying en ese tiempo. O sea, la realidad es que si más o menos sabías manejar las campañas de Meta, ya está. Entonces, desde que entré a la empresa, en términos de Meta, hasta que me fui ahora en diciembre, como que viví todos los cambios de Meta. Tipo, vi todo lo que pasó, y siempre en crecimiento. O sea, no era. Las ventas de la empresa iban creciendo al mismo momento, pero había que reinventarse y hacer Obvio. una rueda nueva y mejor. Entonces, nada, en ese momento ahora lo miro para atrás y era fácil, pero era muy complicado vender Sí, también. sí, sí. Entonces- Meta fue tu primer hijo, ¿no? Sí, Viste sí. crecer desde Sí, sí, chiquito lo vi hasta... crecer de chiquito. De hecho, o sea, hago campañas desde mis 18, o sea, hace 9 años hago campañas en Meta. Una locura. Y cuando empecé a entender en ese momento, uno buscaba constantemente, tipo, cuál es la estrategia y la configuración de campaña que me va a hacer escalar. Hay gente que sigue en esa. Ya, tipo, la realidad es que no es tan relevante. Depende de los niveles que juegues, hay cierta relevancia, pero ya no es el core. En ese momento era todo, lo que importaba era hacer la configuración de campaña y todo, nos las pasábamos atrás de buscar el hack de Meta y Sí. cómo configurar las campañas. Así que sí, fue un poco mi hijo y nada, en el tiempo lo fui dominando cada vez un poco más. Así que nada. Y bueno, se esos son- ve que tu historia es parecida, ¿no? A muchos emprendedores tienen una ambición, una energía por dentro y quieren hacer algo, prueban 50 diferentes cosas, como dijiste tú, compro cursos, pruebo dropshipping con el peine, no funciona, pruebo una cosa, pruebo otra, pero ¿cuál realmente fue ese momento que cambió? O sea, como clic, el aha moment, ¿no? Wow, yo sirvo para esto, no solo lo estoy haciendo de pasada, pero esto va a ser mi futuro, ¿no? O sea, aquí voy a tener éxito. Yo me acuerdo, o sea, en el momento que decidí decir, tipo, dije, me voy a dedicar al marketing en general y todo lo que tenía que ver con el mundo de Meta, fue cuando me explicaron cómo funcionaba el traqueo de las personas y cómo le podías vender con las cookies, básicamente. O sea, en uno de mis primeros cursos me explicaron efectivamente cómo funcionaba una cookie y dije, esto, tipo, va a cambiar la forma de vender. Esto estoy hablando hace 9 años. Y ahí dije, tipo, tengo que seguir haciendo esto. Cuando durante 6 años lo hice muy mal. O sea, eso no tenía resultados y me fue muy mal. Y de hecho, me fui a trabajar a una empresa. Siempre. Primero, como que emprendía o me asociaba con gente en los infoproductos. Me iba relativamente bien, o sea, ahí. Y después me fui a trabajar a una empresa porque me iba mal. O sea, efectivamente lo hacía muy mal. Pero durante esos 6 años siempre mantuve algo que es. Me apasionaba un poco la psicología. O sea, de hecho, tengo ahí como algo en mi historia que digo, yo debería haber estudiado psicología. No lo hice, pero me llevó esa curiosidad a leer muchos libros de psicología y copywriting. Copywriting es básicamente escritura persuasiva y cómo hacer anuncios que vendan. De alguna forma, esa era mi verdadera como pasión y como que decía, tipo, acá hay algo. Y creo que durante 7 años no creí ser bueno hasta el momento que escribí una landing page que a día de hoy de haber gastado, o sea que he vendido mucho más, gastó en publicidad más de 10 millones de dólares. O sea, en ese momento dije, como, en realidad no lo dije en el momento que gastó 10, sino en el momento en que empezó a gastar ya 100 mil dólares. Obviamente eso con el ROAS eran muchas más ventas, pero ahí fue como el clic de decir tipo, creo que hizo catch up todo lo que me había esforzado antes. O sea, Estoy en otra liga. Estoy jugando a un nivel que entiendo la psicología y puedo vender cualquier cosa. Con
para recapitular un poco y poner en términos de gasto, o sea, porque suena raro capaz, en mi historia debo haber gastado más de 20 millones de dólares en publicidad. ¿Y cuál sentís capaz que es el momento más loco o la experiencia más loca a nivel ads y a nivel publicidad que dijiste como acá realmente se me fue de las manos? O sea, Yo creo esto es una locura. nosotros en donde tuve la suerte de trabajar éramos extremadamente buenos preparando peak seasons. Peak season es Black Friday en Estados Unidos. Gran parte de lo que facturábamos generalmente se facturaba en una peak season. Y yo creo que se nos fue todo de las manos cuando teníamos stock para 3 meses y lo rompíamos en un día. O sea, esto fue algo que nos pasó varias veces. ¿Y qué hacen en ese momento? Sí. ¿Cómo reaccionan? Te alegrás y te deprimís al mismo tiempo. O sea, no, es una experiencia bastante linda porque decís, wow, no nos creíamos capaces de hacer esto porque si no lo hubieras planificado mejor, pero al mismo tiempo, qué bueno que lo hice. Y ya te queda la espina de decir, tipo, bueno, ahora me tengo que preparar para volver a hacerlo cuando sea que toque 6, 12 meses, tipo, cuando sea que puedas tener esos picos de venta. No, en el último año llegué con el equipo que trabajábamos, gastamos $1 millón en un día. Y no, ese día de alguna forma ya estábamos más preparados, entonces no me sorprendió tanto. Yo creo que nos rompió mucho más la cabeza el día que veníamos, por así decírtelo, históricamente en $30.000 de venta por día, e hicimos 10 veces eso. Ahí es como que no lo supimos entender. Esa vez sí, efectivamente dije tipo, wow, esto se nos fue de las manos. No, tipo, no la vimos. Como que las últimas ya, al saber un poco nuestra capacidad, ya nos preparábamos y nos sorprendían tanto. O sea, de alguna forma, cuando gastamos $1 millón en un día, ya sabíamos que lo íbamos a hacer. Sí. Ya había una preparación de 4 meses antes que Y nos indicaba que íbamos a hacer eso. ¿cómo se planifica capaz un momento así? O sea, ¿cómo se planifica una big season de ese tamaño? ¿Cómo se planifica el momento en que decís, como bueno, vamos a gastar $1 millón en un día? ¿Y cómo se vive en el día a día también Sí, cuando estás ahí? O sea, tienes que estar 24/7 en locked-in porque el ad spend está siendo gigante. O sea, tienes Sí. que estar preparado. Yo creo que al menos las primeras veces que lo empezás a hacer, estás todo el tiempo lock-in. Porque es como, se me va algo y se me rompe todo. Cuando va pasando el tiempo, creo que también uno lo juega más tranquilo. Porque ya sabes cuáles son las variables que te pueden llegar a mover la cuestión. Entonces, como chequeando 3 o 4 métricas importantes, más o menos sabes cómo venís y no hace falta volarse tanto la cabeza. Para mí sí es más el trabajo previo. Y en ese trabajo previo, o sea, literalmente la preparación de ofertas, la preparación de la cantidad de creativos que íbamos a hacer, la preparación de... Y esto aclaro algo. Yo estaba muy involucrado en la parte de marketing. Yo no estaba tan involucrado en otras partes del negocio que tienen que ver con la compra de stock y demás, que sí participaba, porque mi trabajo era asegurar que iba a haber cierta demanda y que, o sea, cómo era el ida y vuelta de la información, pero no estaba en la gestión del riesgo de todo eso y demás. Entonces, de hecho, por eso también me voy, quiero vivir un poco ese riesgo. Y entonces todo lo que era la preparación en mi cabeza era, bueno, cómo efectivamente vamos a llegar a este nivel de gasto para tener estas ventas. Y cómo lo vamos a hacer de una forma rentable. Eso empezaba 4 meses antes, planeando la oferta, planeando los mensajes sobre los que nos íbamos a parar, especialmente entendiendo el buyer persona. O sea, hoy diría que eso es la skill principal que tiene cualquier e-commerce, es entender a la gente a la que le está vendiendo, obsesionarse con esa persona al nivel tal que la persona cuando ve un ad tuyo diga, ah, sí, me está hablando a mí y termine comprando. Creo que eso lo hicimos muy bien. Y porque, aclaro algo, vendíamos un solo producto, entonces era fácil. O sea, era muy fácil tener foco, porque era un solo producto, un canal que se llevaba el 70% del gasto que era Meta, entonces como que eran todos los esfuerzos muy concentrados y eso nos permitía como crecer bastante. Aunque en el último tiempo empezamos a diversificar plataformas y testear muchas más cosas y demás, pero... entonces, nada, la mayor preparación era qué íbamos a hacer para que la persona sienta que le estábamos hablando directamente a ella, con la mayor cantidad de impactos posibles, con el mayor volumen y diversidad posible. Sabíamos que eso iba a ser
que escalemos sin dudas. Ok, o sea, esa era la clave, ¿no? Realmente entender el valle personal. 100%. ¿En qué qué se refleja esto en el día a día, ¿no? ¿Cómo entiendes a esas personas? ¿Las buscas? ¿Haces entrevistas? Idealmente ¿Cómo funciona? sí. Éramos muy malos contactándonos con otros clientes. O sea, es como paradójico, pero la realidad era que hoy podés entrar a Reddit y ver más o menos qué le está pasando a la gente alrededor del problema que resuelve tu producto. Podés ir a Amazon y ver las reviews. Podés ir a TikTok y ver la zona de comentarios. O sea, se puede hacer de formas más, no hablando directamente, pero entendiendo el problema. Yo pasaba gran parte de mi día buscando esos patrones, digamos. De hecho, las páginas winners y los ads winners que tuvimos salieron a partir de leer los comentarios de nuestros ads. Porque ahí la gente directamente estaba diciendo como, che, esto es lo que quiero. Eso lo retroalimentábamos y lo poníamos en anuncios. Algo que después terminó siendo bastante efectivo para nosotros era la Post-Purchase Survey, que KNO, Triple Whale tiene una, pero no es tan buena y se conecta con KNO. No commerce en realidad en Estados Unidos, y eso te permite hacerle 25 preguntas y entender directamente el Zero Party Data, que es qué quiere tu, digamos, entender de mano del cliente de una qué es lo que quiere o qué es lo que, de alguna forma, cómo se entiende esa persona a sí misma, que era lo que buscábamos. Le hacíamos preguntas para que se identifique a sí misma y nos diga directamente qué poner en los ads. Y de esa forma escalábamos mucho el volumen y la producción de ads. Locura. Locura. Y pregunta random, ¿se surfea un día de $1 millón? Muchas veces. Es lo más parecido a estar jugando a las maquinitas del casino. De hecho, o sea, si tengo que volver para atrás, y creo que de las mejores anécdotas que tengo en general en mi vida es la primera vez que estábamos surfeando. Cada vez que surfeábamos hacíamos 50 flexiones de brazos. Y era muy gracioso. Sí, duplicábamos presupuestos más o menos 7, 8 veces por día. Es que claro, me imagino, o sea, porque cuando les pasó esto que habían proyectado el stock para 3 meses y lo vendieron en un día, escalaron un montón ese día. O Sí. sea, Literalmente es duplicar todo el budget de la campaña cada 2 horas. Tipo, si capaz si alguna viene muy bien, le metes un 200%. Entonces, suena caballada. y al mismo tiempo uno es menos pensado de lo que uno, o sea, en el último tiempo o sea, lo único que era, hagamos una juntada en físico, comamos algo rico, porque cada 2 horas nos tenemos que meter y escalar. En eso lo técnico que teníamos es que íbamos volcando todo el spend en un spreadsheet para no pasarnos Claro. en el último tiempo. O sea, como, che, si seguimos gastando todo esto, tenemos esta guita para gastar, podemos hacerlo. A veces no nos preocupaba tanto el stock, pero sí, o sea, que no se te paren todas las campañas, porque después también tenés que de alguna forma mantenerlo, seguir. Tenés más días que solo el día. De hecho, cuando vos tenés un día así de grande, posiblemente todos los días anteriores sean un triple. O sea, estamos hablando de 15 días antes, es un triple, cuádruple de lo que estás acostumbrado generalmente el resto Claro. del año. Entonces, ya venís, o sea, como que la venís viendo y te venís Escalando. preparando, pero ese día igual duplicas. O sea, y es bastante divertido. Es estar en las maquinitas de casino. literal. Qué locura. Y, o sea, un poco, ahora sabemos cómo empezaste, sabemos en el Fran Sosa que te convertiste con estas experiencias, pero capaz me interesa saber un poco el camino intermedio, o sea, cómo fue el entrar a esta empresa y tu proceso de aprendizaje tal vez para llegar a este nivel. Yo creo que tuve la suerte de entrar a un lugar que se valoraba muchísimo la educación, se valoraba muchísimo la compra de mentorías y demás. Y en esos procesos estuve en contacto con mucha gente que estaba jugando 10 niveles más arriba. O sea, desde operators, del podcast de operators, o sea, gente que es founder de ahí, o sea, tener llamadas 1 a 1 con ellos. Gente que estaba en mi rol, que sería un head of growth de una empresa de 100, 120 millones de dólares, llamadas semanales con esa persona. De hecho, esa experiencia particular fue la que más me transformó, porque lo veía 2 o 3 veces por semana durante 1 hora. Y el día que yo vi a ese tipo dije, listo, si yo copio y tipo, hago todo lo que está haciendo este tipo, Es un roadmap. Sí, o sea, me debería ir bien. O sea, tengo que pensar cómo piensa este tipo. Y
Y ahí empezó un poco la transformación y el camino más exponencial en términos de conocimiento de marketing de e-commerce, porque lo seguía a este tipo. Y una Eh, llamada de esas, o sea, ¿qué preguntas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te planeas para algo así? es más. Yo creo que las primeras llamadas estaba como constantemente preparándome y diciendo tipo, bueno, vamos a ver esto de creativos, vamos a ver esto de la landing page, vamos a ver esto de media buying. Anotación aparte, cuando esta persona entró con nosotros, primero entró por media buying, o sea, como darnos una consultoría de media buying, porque nosotros seguíamos con el mindset de lo que funciona es la estructura de campañas. Cuando entró, pasamos de 3 meses de pérdida a un mes con 10 veces las ventas del mes anterior. O sea, a ese nivel nos impactó. Entonces por eso dije, tipo, che, tengo que seguir todo lo Sí, que sí, sí. sabe este muchacho. Y a partir de ahí fue como nos fuimos metiendo más en lo que realmente importaba. O sea, con él fuimos viviendo los cambios hacia creativos, hacia landing pages. En Estados Unidos, lo último que estábamos haciendo es cada creativo tiene su landing page. Tiene su landing page que van en conjunto. O sea, entonces estás produciendo prácticamente, no sé, 50, 60, 100 creativos por semana y al mismo tiempo estás produciendo 10 landing pages por mes al menos. Entonces, porque una capaz te soporta 10 creativos, pero la otra te soporta otros 10. Entonces, ese juego tiene que ser como muy coherente. Eh, y con él empezamos a vivir todo ese cambio de cosas que íbamos haciendo para adaptarnos a lo que pide Meta y lo que pide un poco el consumidor americano que está expuesto a que le estén vendiendo 24/7 un montón de cosas en general. Bueno, y un poco también entender de esas experiencias capaz, qué fue lo que más te marcó, cuáles fueron los key takeaways, pasar capaz del juego de campañas al juego de volumen. ¿Tenés algún otro takeaway capaz? Estudiar a la gente. O sea, es como no puedo hacer más énfasis en que es la cosa que importa. De hecho, en charlas, ya en el último tiempo no trabajamos con este mentor, pero sí yo mantenía charlas semanales y demás. Eh, de hecho, tengo como el agrado de que nos dijo, che, yo nunca gasté $1.000.000 en un día. Como hicieron, tipo, vengan conmigo, enséñenme. Y ese fue como la realización personal mía y de varios del equipo que fuimos con él a contarle cómo lo habíamos hecho. Em, y estamos hablando de una persona que vende $120 millones al año. Y ahora más. Es un fuera de serie. Y en general, estudiar a la persona es lo más importante que puede hacer cualquier persona. Estamos haciendo marketing. O sea, estamos básicamente siendo un vehículo entre un producto y una persona que quiere una solución de algo. En el medio estamos nosotros. Lo que hay que estudiar es cuál es la posición A, dónde lo lleva nuestro producto a la posición B y tratar de hacer historias en el medio que conecten esas cosas. Entonces, cuanto mejor conozcamos el punto A y mejor conozcamos el punto B, porque hay algo que sucede mucho que es no entendemos efectivamente la solución de nuestro producto sobre la cabeza de la persona. O sea, podemos creer que entendemos lo que el producto soluciona, pero puede no ser la mayor razón de venta que, que podés desarrollar. Para ponérselos en perspectiva, nosotros vendíamos algo relacionado a los hobbies y el ángulo que más escaló es relacionado al regalo. O sea, y eso salió de estudiar un poco comportamiento de compra. Puede ser obvio, pero cuando estás del lado, digamos, jugándolo, no pensás en cambiar toda tu comunicación a decir, bueno, ahora voy a hablar solamente de regalo. Entonces, eso solo puede surgir a partir de estudiar a la persona y en segundo lugar, testeos masivos. O sea, todas las semanas tenés que estar cambiando algo y testeando algo, al menos para competir en Estados Unidos a ese nivel. Mm. En Argentina yo creo que hay todavía una brecha de oportunidad en que el arbitraje sería, che, compro tráfico barato y vendo algo caro, entonces en el medio hago plata. Sin mucho esfuerzo, o sea, simplemente poniendo anuncios, todavía sigue generando bastantes resultados. El tema es que va a pasar si, como el año pasado, siguen entrando jugadores, este año va a seguir pasando, se van a encarecer los CPMs y cómo van a jugar, básicamente, porque se va a hacer cada vez más difícil. ¿Qué diferencia
o diferencias principales ves entre el mercado americano y argentino en cuanto al marketing? ¿Es la calidad de los anuncios? ¿Es el entender el buyer? ¿Es la cantidad, el volumen, como dices tú, del testeo? ¿Qué existe? ¿Por qué Prácticamente existe todas esas en conjunto. O sea, es como. Para que te des una idea, es muy difícil en Estados Unidos tener un ROAS arriba de 2. Hay estrategias y cosas que puedes hacer y que capaz tenés mucha inversión o tenés una buena estrategia orgánico que te permite de alguna forma tener mejores resultados en ads. Pero el promedio es, vos vas muy cerca de tu break-even ROAS. O sea, supongamos que teníamos un break-even ROAS de 1.7 y vamos a 1.8. O sea, no hay. El margen de error es muy corto. Y se va mucho a volumen. Obviamente tenés un mercado que escala mucho más. Supongamos que hay algunos que todavía por ciertas cosas que hagan vayan un poco más arriba, vayan a 2 y pico. En esa diferencia hay muy buenos anuncios que van a muchas landing pages diferentes en general, o al menos landing pages que son muy coherentes con el problema que estás hablando. Y cualquiera de esas cosas que esté haciendo, que también pueden ser influencer o lo que sea, lo están haciendo en mucho volumen. O sea, de hecho, no hay mucha diferencia con los jugadores que están escalando en Argentina. O sea, si vos ves el promedio de empresas argentinas, tienen 25 o 30 anuncios. Vas a las que están escalando, están entre 100 y 400. Entonces, los de acá también están haciendo volumen. Creo que no se le agregó todavía la complejidad de tener más páginas de landing pages, pre-sale pages que teníamos nosotros, que eran listicles, 7 razones por las que bla, 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 o advertorias que cuentan o inventan una historia para convencer a la persona, que son bastante complejos de hacer y saber por qué te está funcionando o no, tiene muchas partes. Em, Todavía no se agregó ese layer de complejidad que generalmente se agrega por escepticismo de clientes, que no está muy lejos de llegar en Argentina. Hay tanta competencia. Aumentan los estafadores, aumenta el escepticismo de alguna forma de la gente. Entonces, estafadores o no, o sea, mucha gente también capaz que compra un producto y no es lo que esperaba, y eso también suma escepticismo. O sea, capaz no era un estafador, pero simplemente no fue lo que esperaba. Y en Estados Unidos vienen viviendo el e-commerce ya hace 7, 8 años de alguna forma. Entonces están expuestos a más anuncios, a más productos en general. Entonces se toman un poquito más de tiempo en convencerse realmente. Em, en general, volviendo a tu pregunta, es todas esas cosas en conjunto. Volumen hoy suele ser la más importante, pero no solo volumen, volumen y diversidad. O sea, en estos cambios que te decía de Meta, nosotros tuvimos, lo más importante es la estructura de cuenta, después fue el volumen creativo, y en ese volumen capaz, simplemente cambiando el hook, cambiando 3 segundos, cambiando palabras del hook, ya estaba, y con tal de tener volumen, tipo, te podía ir bien. Y hoy es también diversidad de alguna forma, ¿no? O sea, que todo lo que, ese volumen que estés haciendo, se diferencia entre sí y pueda llegar a diferentes personas. Y capaz, o sea, me surge la pregunta de, el mercado de Estados Unidos tiene un montón de complejidades extra, capaz que hoy en día todavía no llegaron al mercado de LATAM. ¿Sentís vos que el mercado de LATAM tiene una complejidad extra, capaz, en cierto aspecto, que el de Estados Unidos todavía La no? operativa. La operativa en Argentina es muy difícil. A ver, no es muy difícil. Los que ya están jugando acá ya la dominan y ya está, pero es mucho más difícil importar un producto, saber si lo puedes traer o no. Cuando lo traes, es más. Tiene más costos por ese lado, tienes mucho más impuestos, entonces sí o sí necesitas un ROAS más alto. O sea, las complejidades están más por ese lado de la construcción en general del e-commerce que en marketing en sí. Em, Creo que no. En marketing van a terminar siendo lo mismo. O sea, la razón por la que en Estados Unidos ya están viviendo cosas que acá todavía no se viven es simplemente porque están más expuestos a marketing y acá recién estábamos empezando. Pero no va a tardar mucho en llegar que en Argentina se tengan que empezar a hacer pre-sale pages y ser más complejos en marketing para tener más rentabilidad, que se tengan que hacer la cantidad de creativos que se están haciendo. Por algo los que escalaron están entre 100 y Ok. 400 anuncios. O sea, no. Y esto puede entrar a los ad library de las empresas que desaparecen mucho y lo van a notar. En Estados Unidos estamos hablando de las que escalan, están entre 500 y 3.000, 4.000. Entonces, es otra la diversidad. Y competís en Estados Unidos contra muchas marcas que están dispuestas a perder plata en la adquisición.
Dicho sea de paso, nosotros perdíamos plata en la adquisición. O sea, pasa que cuando vos jugás un juego multiplataforma y un juego de alguna forma con el marketplace que allá es Amazon, podés ser rentable, pero capaz que el producto salía $70 y teníamos CPA 80. Entonces, eso en Argentina no se está compitiendo contra esa gente todavía, Claro. que eventualmente va a haber algunos acá en Argentina que van a decir, ah, sí, yo estoy dispuesto a pagar más por cada cliente y te va a sacar del mercado, porque el que más puede pagar, ya está. ¿Cuántos años para atrás crees que está Argentina en comparación con Estados Unidos? Y se está nivelando bastante más rápido de lo que era antes. Yo creo que hoy, o sea, en el último año Argentina hizo un catch-up muy rápido a cómo viene Estados Unidos. Todavía el CPM sigue bastante regalado en Argentina, entonces yo creo que deben ser 2 años, 3. Okay. Sí, Pero- se puede decir que es la mayor oportunidad ahora es en estos mercados como en Argentina, al menos para el que quiere empezar a una escala un poco más pequeña. Obviamente Estados Unidos tiene mucho más purchase escala. power, mucha más escala, pero para empezar realmente ahora mismo en Latinoamérica, en Argentina específico, dirías que hay una oportunidad muy Para grande. mí hay una oportunidad, de hecho yo dejo la empresa justamente para hacer e-commerce en Argentina ahora porque veo como, che, mi habilidad más fuerte es hacer anuncios y adquisición de clientes. Si no la tomo ahora que está acá en Argentina, tipo, no, se me va a pasar este barco que ya de alguna forma se me pasó en Estados Unidos. Y Estados Unidos juega o muy fino en la adquisición, o sea, son muy pocos los negocios que hacen plata en adquisición de clientes, o con mucha retención, que ya era tipo una transformación profesional que tenía que hacer para entender cómo hacer para venderle más a una persona que se suscriba, bla, bla, bla. Y dije tipo, no sé si tengo ganas de esa transformación ahora o la quiero hacer desde otro lado. En general, siento que sí, hay una oportunidad bastante grande en Argentina para hacer esto que te decía, arbitraje. CPM muy barato, se pueden vender productos bastante caros, productos que la gente todavía no vio, formas de comunicación que la gente todavía no vio, entonces eso es lo que termina siendo la diferencia. Bien. Y con esta gran oportunidad, muchísimas personas se están lanzando y están empezando marcas en Argentina porque existe, ¿no? Cada vez más se está viendo. ¿Cómo explicaste un poco cómo diferenciarte de otras marcas y cómo tener éxito, que era el volumen y la calidad, ¿no? de los anuncios, de los creativos? Pero entremos a lo táctico. ¿En qué se traduce eso en el día a día? ¿Cómo se arma un sistema, una estructura, un equipo para poder hacer este volumen, para hacer 200 anuncios, por ejemplo, y para poder testear? ¿Cómo es esa operativa? ¿Cómo se construye desde cero? Buena pregunta. La forma en la que se traduce un sistema de creativos es... a mí me gusta verlo con inputs, procesos, y eso te da un output que es anuncios ganadores de alguna forma. Y eso tiene una retroalimentación que te da la data para volver a meter a los inputs. Todo esto pasa en un environment, o sea, en un contexto que te limita el sistema de alguna forma. O sea, vos haces un sistema para que funcione en ese contexto. Sí, hay un video muy bueno de Sam Owens, System Thinking, videazo que explica cómo pensar las cosas así como un sistema. Y entonces, la pregunta acá empieza a ser, ¿qué le meto a los procesos para que esto funcione? Dentro de los procesos es mucho más simple de lo que uno lo haría en la cabeza. Suelen ser 1, 2, 3 pasos, no mucho más. Tenemos, a la hora de producir anuncios, vos necesitas la ideación, necesitas en segundo plano la producción de lo que va a ser tanto el contenido, o sea, el contenido físico, el A-roll o B-roll content, que es el video en sí, y la producción del script, o sea, el copywriting. Y por último, la postproducción, o sea, juntar todo eso y que quede un anuncio que esté bueno. O sea, son 3 pasos. Entonces, a la hora de testear creativos, vos lo que tenés que asegurar es tener un flujo para cada una de esas cosas. Dentro de la producción va a haber diferentes formas de conseguir el contenido. O sea, lo vas a poder hacer con influencers, o lo vas a hacer con UGC creators, o lo vas a hacer vos mismo. O sea, hoy hay una oportunidad, por ejemplo, en founders que hacen su propio contenido. Te baja mucho el costo. Entonces, vos, al tener menor costo operativo en la generación de anuncios, aumentás tu rentabilidad de negocio. Entonces, la ideación, ahí hay un proceso que hay que estar generando ideas constantemente. En el medio está la producción de ese contenido, que ahí vas a definir qué juego jugás. O sea, si tienes el presupuesto para ir con influencers, si tienes el presupuesto para ir con UGC creators. En nuestro caso, teníamos que estar constantemente consiguiendo piezas
eran piezas de arte. Entonces las tenían que... Era muy difícil y muy específico. Entonces teníamos todo un circuito de conseguir piezas de arte y por otro lado gente que hablaba a cámara. Y en tercer lugar, en nuestro caso era muy importante la edición de los videos. O sea, teníamos que estar constantemente mejorando y corrigiendo la velocidad, la cantidad y la calidad de la edición de videos. De hecho, creo que ahí nos volvimos relativamente buenos. Digo relativamente porque hay gente que es extremadamente buena editando. Pero el equipo tenía mucha calidad. Entonces, con relativamente pocas personas ahí, producíamos mucha cantidad de mucha calidad. Si aceitás esos procesos, que en nuestro caso teníamos 2, 3 editores, eran 2 más algunos freelancers, una persona generando las ideas, que a su vez controlaba todo este proceso, y una persona consiguiendo los contenidos, la misma persona que los ideaba los escribía. Eso se ve, así se ve en el día a día la generación de creativos, por así decir. Eso mismo que te acabo de comentar, lo implementábamos para páginas, lo implementábamos para lo que se llama CRO, que era Conversion Rate Optimization, y lo hacíamos para Mediabuying. O sea, semanalmente lo que uno hace es decir, che, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué puedo testear que me puede llegar a dar un lift? Generalmente el 90% de las cosas que haces están mal y no funcionan. Y íbamos mucho con ese principio. O sea, no sabemos. Entonces, como no sabíamos, estábamos testeando todo el tiempo. Y aplicando eso en estas diferentes como etapas del funnel y hacerlo todas las semanas, haciéndole un volumen, es lo que nos iba dando mejoras de 1%, 2%, pero eso hecho durante todo el año, uno termina teniendo muchos resultados en general. Sí, total. O sea, de una forma resumida, básicamente lo imaginan como imagínate una fábrica, ¿no? Cada uno tiene su puesto y tienes que ir viendo puesto por puesto cada cosa que puedes optimizar y mejorar ese 1-2%, cómo ir optimizando. Exactamente. Y no como hacen muchas marcas, que es, bueno, hoy me he despertado, voy a hacer un par de anuncios, lo lanzo. Creo, edito, lo grabo, lo lanzo y a ver qué tal, ¿no? O sea, realmente tenerlo puesto por puesto como un sistema, porque entiendo que también tienes esta misma opinión, que Meta o otras plataformas es un black box, ¿no? No sabes qué va a funcionar y que a día de hoy sientes que cuando lanzas un nuevo anuncio sabes si va a funcionar o no. O sea, ¿tienes una intuición o sigue siendo... Yo pensaba que esto no iba a funcionar para nada y explotó. Y este que pensaba que iba a explotar no funcionó para nada. Tengo una intuición, puedo entender por qué algo funciona. Es más fácil entender por qué algo funciona que saber qué es lo que va a funcionar. Entonces, por eso prefiero tirar más cosas en el sistema y entender por qué funciona y replicarlo. Para ponerte un ejemplo, un Black Friday que casi digo, che, este anuncio no se sube porque está muy feo y se volvió el top spender de una peak season. 1 millón en un día, el anuncio feo. El anuncio era extremadamente feo. Tipo, no, a día de hoy sigo, no me da orgullo, pero bueno, había algo que tenía el anuncio que vendía. Entonces, me siento más cómodo. Es bastante mecánico en definitiva, ¿no? Pero me siento más cómodo en vez de predecir qué es lo que va a funcionar, que creo que puedo más o menos tengo más posibilidades de construir algo ganador por la cantidad de veces que ya lo hice y por entender cuáles son los patrones que funcionan. Creo que es mejor testear en volumen y entender qué es lo que funcionó para poder replicarlo después. Que en definitiva, eso es lo que estaría haciendo al predecir el patrón, digamos. Ya hice tantos y vi tantos en producción que ya sé cuáles fueron los que funcionaron y por qué funcionaron. Y capaz como next step, algo de lo que te escuché hablar es el playbook de hipercrecimiento, el concepto y la idea de, como bueno, testeamos un montón de creativos, escalamos, pero ¿cómo es? O sea, una vez que llegaste capaz a producir anuncios a un nivel enorme, a estar, recién dijiste antes, como bueno, tenés un break-even de 1.7, estás en 1.8, estar ahí con lo justo, y de ahí, o sea, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se vuelve a escalar y se vuelve a capaz duplicar el volumen de ads? Es una buena pregunta. Generalmente lo que hiciste para llegar a ciertos números, le diste muy fuerte a un buyer persona. O sea, como que vendiste tu producto muy fuerte en una plataforma, en un buyer persona. Muy difícilmente le hayas hablado a 2 o 3 buyer personas. Si lo hiciste, es posible que haya posibilidad de profundizar más en cada uno de esos buyer personas y venderle mejor. Pues, o sea, en ese caso deberías
agarrar cada uno individualmente y decir, bueno, ¿cómo voy a optimizar esto? O sea, siempre hay lugar para optimizar y seguir subdividiendo las cosas y decir, bueno, si acá agrego $10.000 más de ventas, es posible que llegue al resultado. Entonces, constantemente es estar dibujando cuál es tu, digamos, cómo es tu situación actual y dónde ves como pequeñas fallas que decís, tipo, si optimizo acá, ahí puedo hacer un poco la diferencia. Entonces, eso se hace con varias personas, eso se hace con plataformas. Nosotros corríamos Facebook, Meta, Google, adentro estaba YouTube, TikTok corríamos más o menos, no tanto, Pinterest y la última que metimos, que fue un golazo de media cancha, es AppLovin. O sea, AppLovin acá todavía no llegó. Están apareciendo anuncios, así que capaz quieren entrar en el mercado de LATAM. Pero en Estados Unidos fue un gol de media cancha. Poder hacer anuncios en los videojuegos, había millones de personas, miles de millones de personas ahí, y convertían muy bien. Entonces, era hacer ese juego multiplataforma. Capaz, al principio, cuando te vas a una plataforma, decís, bueno, más o menos hago lo mismo que Meta. Pero cuando le haces un doble clic y empezás a trabajar cómo se estructuran las campañas ahí, cómo es el anuncio que mejor me puede funcionar a mí, qué es lo que puedo testear efectivamente ahí, es cuando empezás a ver que triplicás el revenue de esa plataforma. Entonces, siempre hay como nuevos espacios a los que se puede ir y cuando vas, queda mucha oportunidad por optimizar. Entonces, es un juego constante de ir dibujando tu situación cada 3 4 meses y decir, bueno, ¿dónde está más o menos bajo? ¿Cómo voy hacia adelante con esas cosas que están más o menos bajas? Creo que el problema o la dificultad que tienen muchos es alinear prioridades, ¿no? Porque Sí. hay tanto que se puede hacer. ¿En qué momento dejo de solo hacer pauta en Meta y también hago en Google? ¿O en qué momento dejo de hablar solo a un buyer persona y voy a varios? ¿En qué momento profundizo más en un buyer persona y solo me centro en... O sea, ¿cómo haces esa elección? Es diferente marca a marca, pero un poco el framework para pensar. Es muy diferente marca a marca. Creo que en esto también fueron más las veces que me equivoqué que las que acerté. O sea, creo que es más importante decir, bueno, me levanto y corrijo rápido el foco de la cuestión. En general, estaban un 50% acertadas las planificaciones que hacíamos trimestrales. Pero ese 50% era tanto en volumen que te ayudaba para ir para adelante. Entonces, lo primero es no esperar a estar 100% acertado, es más importante ir para adelante y hacerlo en volumen. Y lo segundo es, una vez que definiste un foco, hacelo durante un mes. Si durante un mes no te dio nada de resultados, corregí, fíjate si hay algo por corregir, y si no, cambia el foco rápido. O sea, ese es como un juego que hay que hacer constantemente. ¿Y cómo se ve en el año? Bueno, cada 3 meses ponete prioridades. Al principio de año seguramente ya las pusiste también, tenés un número al cual querés llegar. Fíjate cada 3 meses cómo está yendo para llegar a ese número y anda corrigiendo en base a eso mensualmente. O sea, es hacer un breakdown del objetivo en pequeñas partes y mensualmente lo vas acomodando semanalmente. O sea, semanalmente, cuando hiciste una planificación mensual decís, bueno, estas son las cosas que voy a hacer. Posiblemente hagas el 60%, pero porque te habías puesto un montón para hacer. Pero ese 60%, que la mitad van a estar más o menos acertadas, es lo que te va a permitir como ir moviéndote para adelante y encontrando las victorias. Entonces, cuando digo acertadas, era como en lo que tenías que hacer. De esa Sí. mitad acertada, que generalmente muevan la aguja y generen resultados, 10%. Sí, lo importante aquí es progresar y la velocidad de testeo y velocidad 100%. en cuanto avanzas, ¿no? No tanto en el acertar. 100%. Y capaz se me ocurre preguntar también, o sea, algo que noto un poco yo acá en la tendencia, es un poco impensado pensar que puede ser profitable con un ROAS apenas arriba del break-even ROAS. O sea, ¿cómo se exprime al máximo el profit al punto de estar al lado de tu break-even ROAS y estar operando de manera profitable? Hay varias formas. En Argentina igual es un poco más complejo porque tenés costos que te comen de impuestos y las plataformas te arruinan. O sea, Mercado Pago baja los costos. Pero que eso en Estados Unidos no lo tenés tanto, no existe el costo por cuotas. O sea, la gente paga de una, entonces ahí ya tenés una diferencia capaz de 10% que te lo estás quedando como marca. Es un montón de plata. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, uno se tiene que ajustar y la forma de hacerlos es moviendo dos variables. O le volvés a vender más a la misma persona o incrementás
tu average order value. O sea, te volvés muy bueno haciendo upsells. Dentro de lo de CRO, nosotros hacíamos cambios en el carrito y hacíamos un viaje de upsell específico para cada uno de los buyer persona que habíamos puesto al principio. Entonces ahí había testeos y testeábamos si iba mejor este upsell contra este upsell. Y escrito de esta forma contra esta forma. Eso también de forma semanal. Entonces todas las partes se optimizaban. En Argentina, no sé si se usan hoy aplicaciones de upsell. Creo que, o sea, de post-purchase sé que no, prácticamente. No sé si los que están en Shopify la pueden usar. Pero eso te da un margen. O sea, generalmente tu margen está en esos lugares. Y agarrar lo que sería el halo effect en otras plataformas. O sea que muchas de las ventas que estás haciendo de anuncios vayan a Mercado Libre, que terminan siendo como un mal necesario. Porque o sea, en Estados Unidos vos te encontrás que hay un grupo de gente que solo te compra en Amazon. Entonces, hay una decisión estratégica ahí si querés o no estar en el lugar, lo mismo que en Mercado Libre, pero es posible que en Argentina haya un gran porcentaje de gente que solo compra en Mercado Libre por una cuestión de confianza. Entonces, nada, capturando la demanda en la mayor cantidad de lugares posibles. Al menos con este tipo de negocios y este modelo de negocio. Si uno está más en algo que quiere hacer como toda su vida y quiere, capaz, puedes optimizar más por profit y salir de Mercado Libre y bueno, lo vas. No vas a buscar ese hiperescalado, por así decirlo. ¿Vendían en Amazon también? Sí. ¿Y cómo era la comparación de facturación entre Amazon y...? 30. Es un 30% generalmente en los negocios de Estados Unidos que hacen anuncios y que llevan la demanda ahí. Sí, creo que acá está más o menos en un margen parecido. O sea, ¿En un margen parecido? Mercado Libre anda ahí cerca del 30 y pico por ciento. Lo bueno que tiene eso es que cuando vos llevas tanta demanda a Mercado Libre, primero que tu producto, o sea, Mercado Libre o Amazon en nuestro caso, tu producto empieza a posicionar por sí solo y meterse en otros lugares simplemente porque la cantidad de tráfico que está recibiendo. Y esto nosotros lo logramos con un producto que en Amazon mucha gente lo vendía a $20. Nosotros lo vendíamos 3 veces y medio eso, más o menos. Entonces, había mucha como creación de marca y había muchos anuncios atrás de eso. Entonces, en Argentina pasa algo similar. O sea, si vos estás llevando tanta gente que va y busca tu producto, lo que va a empezar a pasar es que esa rueda se retroalimenta y te empieza a traer nuevos clientes el canal solo, simplemente porque tenés un producto que es muy demandado y Mercado Libre lo que va a querer hacer es más plata con vos. Entonces, se vuelve un ciclo virtuoso de alguna forma de que la misma plataforma empieza también a generar clientes para vos, básicamente. Entonces, sí vendíamos en Amazon y la relación era esa. Era un mal necesario, lamentablemente. Bien. Yo quería preguntar, un poco hablamos de mentorías, ¿no? Que invirtieron en la empresa mucho en el aprendizaje, la educación del personal. Pero ¿cuánto de lo que aprendieron no fueron de mentorías, sino de marcas, ¿no? De ver otras marcas, ver las library y ir copiando? Ahora nos dices si copiar está mal o copiar mal está mal, nos dices tu opinión. Pero ¿cuánto del aprendizaje fue de otras marcas? Yo creo que mucho. O sea, parte de tener una mentoría, la misma persona te va diciendo, tipo, anda a la library y fíjate esto. Tipo, es como. El benchmark es, para mí, de las habilidades más importantes a la hora de hacer e-commerce. Lo cual lo pone todo bastante más fácil. O sea, no significa que sea fácil, pero lo pone mucho más fácil porque vos podés ver muy fácil qué marcas están escalando en Estados Unidos, cuál es su anuncio con más impresión. O sea, ahora que lo sortearon todo por impresiones. Entonces, constantemente, o sea, swipear ads, agarrar el ad y decir, bueno, vamos a hacer lo mismo para nuestra marca, eso era constante y es parte del proceso de ideación. O sea, esa puede ser tu estrategia y no está mal. Creo que hay algo muy positivo ahí. No siempre lo que uno swipea está hecho para el producto que estamos vendiendo. Entonces, como que en el tiempo la retroalimentación me fue diciendo tipo, este tipo de anuncios puede funcionar para este tipo de productos. Y obviamente con más conocimiento del que vendíamos nosotros, pero para mí está perfecto copiar. Gran parte de las victorias, tipo hay un libro que se llama Roba como un artista, aplica acá, ¿no? O sea, hay que estar constantemente robando, constantemente viendo qué están haciendo otros. Yo te diría que en lo personal es mi pasatiempo. O sea, todavía no estaba en Argentina y ya sabía cuántos ads tenían las marcas que estaban escalando en Argentina. O sea, es como vivo mucho tiempo en el Ads Library y veo qué es lo que está funcionando.
Pasaba mucho tiempo en Foreplay, pagaba plataformas como, no sé, Funnel of the Week, que es una plataforma de Estados Unidos que te hace desgloses de funnels, qué están haciendo en cada una de las etapas y te lo explica. O sea, benchmark constante y la verdad que o sea, en lo personal es un hobby que me termina sirviendo después para laburar. ¿Sentís que es un poco el parte del trabajo aburrido, high leverage, que capaz a la gente le falta un poco hacer? O sea, que es un poco menos atractivo decir, bueno, me voy a sentar, en tu caso es un hobby, que es un golazo, pero decir, bueno, me voy a sentar a ver qué están haciendo otras marcas, a ver qué está haciendo el mercado en este sentido. Es de las mejores actividades que se pueden hacer, o sea, sí, tiene mucho apalancamiento. Es muy fácil, estás apalancando del tiempo y las victorias de otro. O sea, como no hay nada más inteligente que hacer que eso, porque o sea, hoy particularmente puedes copiar lo que está ganando, porque el anuncio que está primero es el que más impresiones tiene, entonces ya sabes qué es lo que funciona de alguna forma. Después, ahí entramos en la cuestión de si te diferencias o no. O sea, y generalmente hay como, aparecen dos juegos, ¿no? Está el juego de los creadores que están creando el juego y están los que van copiando. Yo creo que estaba un poco más en los que van copiando, pero hacíamos un par de cosas diferentes. Creo que nuestra ventaja era que estábamos copiando otras industrias en una industria en la que nadie estaba jugando el juego de Direct Response Marketing. Entonces, eso, o sea, era tremendamente rentable porque nadie lo estaba haciendo ahí. Empezaron a copiarnos varios y tipo la página que habíamos escrito a la semana aparecía en una marca del mismo nicho exactamente igual. Entonces, nada, en general yo creo que es válido tener en cuenta a quién está copiando y no dedicarte un poco a crear. O sea, como confía en el instinto un poco y decir tipo, che, esto creo que es lo que hay que hacer acá. Con mi producto, con mi gente, esto va a funcionar y dedícate a testear. Sí. Se ve que en el mundo de e-commerce hay una industria muy grande, se gasta mucho dinero en copiar, o sea, en usar software, en usar plataformas, bueno, en tener data sobre otras marcas, ¿no? Para poder mejorar tus propios creativos, tu propia operativa, tu propio producto. Para ti, durante estos años, ¿cuáles han sido los mejores tools, las mejores herramientas, las mejores páginas que han usado para escalar su e-commerce? En mi caso allá usaba mucho Triple Whale. Eh, o sea, como software totalmente necesario. Dicho eso, Foreplay estaba medio caro ahora. O sea, como con el Ads Library ya se puede resolver bastante de eso. Creo que lo mejor que tiene Foreplay ahora es que cualquier video que guardás, sacás el transcript, lo mandás a Claude y en Claude sacás un anuncio para tu marca con todo eso en 2 minutos. Entonces, es como que ahí había mucho tiempo que se podía comprar, pero si no fuera por esa feature, creo que no, ya no sé si le veo valor. Y especialmente con creativos es esas dos. Y como que yo más o menos ya sabía las marcas que estaban escalando. O sea, era más usar el tiempo en dedicarme a verlas y ver qué estaban haciendo, entrando a todas sus páginas y demás, que efectivamente usar un spy tool o alguna de estas herramientas que me tiraban marcas nuevas. Como que siempre iban llegando marcas nuevas y iba viendo lo que estaban haciendo. Entonces, medio que, o sea, software usaba mucho esos dos y después Ads Library. O sea, de hecho me gusta entrar al Ad Library, no sé por qué. Entonces, sí, bien. Trolea Ad Library. Sí, no. Sí, Screen time muy alto. en Ad Library, sí. Bien. Y después pasa mucho en Estados Unidos que estás como conectado y este te dice, mira lo que está haciendo este te dice, mira lo que está haciendo aquel. Como, supongo que Y con Twitter, ¿no? Y en Twitter es que lo tuve que borrar, pero por cuestiones políticas me hacía mal. Pero ahora lo tengo abierto en la compu y estoy entrando bastante. Hay muy buena info en general en Twitter. Muy buenas marcas. Me está gustando lo que estoy viendo de IA en Twitter también, de players de e-commerce. Además son muy abiertos, ¿no? Sí. Los founders, los dueños de marcas, no comparten todo, pero sí que marcas haciendo más de 100 millones de dólares al año Comparten mucho. están en Twitter escribiendo cosas, recomendando, dando advice, ¿no? Que se valora mucho una persona 100%. con tanto patrimonio. Haciéndolo. 100%. De hecho, bueno, a mí me gustaba mucho estar en LinkedIn y de ahí iba, tipo, cuando veía un founder lo buscaba en YouTube. O sea, y ver si tenía algún tipo de entrevista o algo, porque, nada, para mí YouTube es todo.
Y gran parte, mucha de la información que sacaba estaba gratis en YouTube. Más allá de que uno después paga la mentoría o paga una llamada simplemente por velocidad. O sea, es como vos podés encontrar la información. Hoy toda la información está ahí. Simplemente la pagás para tenerla hoy. Entonces, sabés que si vos vas y le hablas a esta persona que fue CMO en tal lugar, la respuesta la va a tener porque ya lo ves en el exterior, pero no sabes cómo lo hizo. Y en Estados Unidos vos tenés plataformas, MentorPass, por ejemplo, pagás $200 y probablemente, no sé, ustedes puedan ir con el founder de Triple Whale, o el CMO, o el CTO, y entender, tipo, y tienen una hora, y seguramente les va a responder. Y son $200. O sea, el apalancamiento es muy alto. Así pasa lo mismo en e-commerce. Y de eso invertíamos un montón de plata ahí por velocidad, simplemente. Como, bueno, hicieron esto así, así, así. Bueno, probémoslo y hagámoslo así, así, así. Total. Una inversión en información inmediata o lo antes posible es tiempo ahorrado y por lo tanto 100%. dinero que ganas, ¿no? Exactamente. Explicaste un poco 4Play y para qué lo usabas, pero Triple Whale, para los que no conocen, ¿qué es? ¿Para qué sirve? El sistema operativo de e-commerce. En general nos permitía entender si estábamos siendo rentables en el día a día, dónde iba la atribución de cada anuncio, si estábamos ganando plata y demás. Entonces, era básicamente la plataforma en la que estábamos para tener el pulso de negocio, digamos, cómo iban las ventas y cómo íbamos nosotros. Y básicamente eso era, pasábamos tiempo ahí porque de ahí podíamos directamente manejar las campañas de Meta con traqueo real y podíamos ver efectivamente, nosotros, la métrica del negocio, y pasa mucho en Estados Unidos, es MAR, tipo cuánto de todo lo que estás gastando vuelve en general en todas las ventas. Sí. Porque no puedes confiar en atribución cuando estás gastando en tantas plataformas y bla, bla, bla. Entonces, eso, era ver el pulso del negocio, cómo veníamos día a día, cómo venís 3 días para atrás, cómo venís 7 días para atrás, y eso verlo todos los días a la mañana y a la tarde, y ese era un poco el ejercicio con Triple Whale. Sí, aparte entiendo que, o sea, un poco lo que planteas vos es como lo importante es hacer volumen y no importa capaz el starting point, sino a partir de eso optimizar. Entonces, para esa mentalidad tenés que estar todo el tiempo midiendo todo. Exactamente. Y es súper importante el estar encima de todos los números. De todos los números y toda la data. O sea, de hecho, fue un cambio bastante grande, no sabíamos si hacerlo cuando lo hicimos. Teníamos un sistema de traqueo propio en su momento que requería de mucho update y esto nos dio mucha velocidad en general. Entonces, dejamos de preocuparnos por hacer el sistema nosotros y ya creo que en el tiempo aprendí a valorar los softwares. O sea, de hecho, empecé a comprar mucho más software para el equipo porque era, otra vez, velocidad. O sea, y cada cosa que te da velocidad te ayuda a tener más volumen y por ende tener más información. ¿Crees que quizás esto de no tener tanto control sobre los números en tiempo real es algo que perjudica a muchas marcas en la toma de decisiones? 100%. De hecho, es capaz no es causa de resultados, es como que te das cuenta post-mortem que no sabes lo que te estaba pasando. O sea, es bastante, va a ser más trágico de lo que parece no saber tus números en general. Y hay o sea, casi todos los emprendedores e-commerce dicen, no sabía mis números y cuando lo supe entendí qué decisiones tomar y dónde tengo que optimizar. O sea, si entendés bien no deja de ser un juego de units economics. O sea, tenés que saber bien tus números. Entonces, cuando vos sabés bien tus números, es como podés de alguna forma planificar el crecimiento porque sabés dónde estás parado. O sea, este juego de ver dónde uno está parado, que hablaba hoy, y hacer el mapa cada 3 meses o cada un año al menos, y decir, bueno, estas son las cosas que voy a mover, es porque conoces bien tus números. O sea, sabes bien cuánto estás pagando por publicidad, sabes bien cuál es tu retorno, sabes dónde se te está yendo plata innecesariamente. Entonces, todas esas cosas son muy acomodables. Y posiblemente donde no estés siendo rentable es donde estés perdiendo crecimiento. O sea, si te podés ahorrar 10 lucas y ponerlas en ads, eso es crecimiento. Que después vuelven de eso un 30% es profit que vuelve a la máquina. Entonces, esa rueda de crecimiento continua, que eso solo te lo permite saber bien tus números y dónde se te están yendo. Sí. Al fin y al cabo no se puede mejorar lo que no se puede medir. O sea, exactamente. es un poco la filosofía, creo. Sí. Bueno, se ve clarísimamente la importancia de saber los números.
y teníais antes solución propia, ¿no? ¿Cuánto te cambia el hecho de verlo en tiempo real, ¿no? Porque me imagino que la solución que teníais era a final de día, a final de semana, a final de mes, que revisabais los números. ¿Cómo de importante es tiempo real? Totalmente, o sea, es porque te permite agarrar velocidad y tomar decisiones diarias. O sea, como si vos ves durante 3 días que estás mal, ya sabes lo que tienes que hacer la semana que viene. O sea, si sos lo suficientemente rápido para reaccionar a lo que te está pasando, vas a posiblemente a tener por lo menos un negocio mucho más rentable. Y por otra parte, si de antemano también estás viendo tus números, es posible que puedas diseñar mejor el crecimiento y no estar reaccionando y estar como medio dibujando la realidad y diciendo tipo, bueno, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va... Pero porque entendés bien cuál es la película. O sea, es como es muy difícil diseñar los siguientes pasos si más o menos no tenés, digamos, ahí en el mapa, bueno, estos son mis números y estas son mis variables. Entonces, cuanto más las tenés ahí constantemente y te permiten tener ese pulso de, bueno, lo que diseñé, esto que hacia acá íbamos, lo estoy viendo reflejado, eso es muy necesario tenerlo de forma diaria y ni hablar de, o sea, forma mensual clara, o sea, saber exactamente dónde estás parado. Un Excel no sirve, entonces. Idealmente no. Yo lo odio Excel particularmente, pero nada, idealmente no. Y, a ver, otra vez, teniendo un software que apretas un botón y te dice todo, es como estás comprando tiempo para tomar la decisión y en vez de estar construyendo eso constantemente. Sí, creo que hoy en día, bueno, en general, las personas no valoran lo suficiente su tiempo en general. O sea, es como algo crónico. Personas piensan que si realmente hacen el cálculo de cuánto puede valer su hora, si están haciendo cosas high leverage, es mucho más alto que pagar 100%. un software que al final puede ser, bueno, una suscripción mensual que no es... Sí, no, también y la calidad de, o sea, el resultado al que se puede llegar, ¿no? O sea, obviamente no vas a llegar al mismo resultado capaz con algo como un Excel o una solution hecha en casa que capaz alguien o una plataforma que se dedica a resolver ese problema. Y generalmente, o sea, la gente lo suele seguramente comprar por tranquilidad, pero en realidad o sea, además de que te da tranquilidad, que es cierto, yo creo que lo que termina pasando, y esto es más difícil de darse cuenta, es que te da velocidad. O sea, y eso para cualquier persona que tiene un negocio debería ser como medio el aire para respirar. Tipo, tengo posibilidad de hacer más con menos tiempo, más de lo que importa, más de lo que genera más dinero, y no estar preocupándose sobre y teniendo atención sobre algo que no... Para un emprendedor el KPI número 1 es inercia, momentum, velocidad, Sí, cómo de rápido sí. nos estamos moviendo. Exactamente. Y así valoras el éxito. Bien. Sí. Perdón. Dale. Hablando un poco de fallos que tienen dueños de marca, ¿cuáles son, aparte de no tener los números claros, cuáles son los principales errores a la hora de llevar una marca? Esto siempre aclaro otra vez, yo estuve muy involucrado desde el proceso de marketing y no ahora estoy dando el paso a emprendedor. O sea, como que jugué, digamos, en la NBA. Fuiste Leo Messi de marketing y ahora estás siendo... Exactamente. Entonces creo que y eso lo aclaro simplemente para entender dónde está el sesgo de mi opinión. Y que de alguna forma no se tome como verdad entera, sino simplemente como una cuestión ahí que está llevada hacia capaz más al marketing. La primera es, o sea, una de las más grandes es no entender tus números, porque eso no te permite escalar. La segunda es no creer que efectivamente lo puedes hacer. O sea, gran parte, o sea, es muy difícil planificarte hacer $1 millón en un día cuando lo que venís haciendo son $20.000 por día. Pero ahí lo tenés que creer. Y creo que en eso, el lugar donde estuve, el CEO era muy crack y eso se iba como yendo hacia abajo. Y nos empezamos a creer todos una peli que era un poco irreal, o sea, era delusional, efectivamente hacer eso. O sea, no entraba en la realidad, al menos física, de lo que se cree posible, y ninguno lo había hecho. O sea,
ninguno había estado cerca de eso. De hecho, surgía mucho esta cuestión de ir con un mentor y de contarle la película actual y contarle hacia dónde queríamos ir y tipo te digan como, date cuenta. Pero creo que sale muy caro no creer que uno lo va a poder hacer. O sea, es porque definitivamente terminás llevándote a una situación en la que no lo haces. Entonces, tienes que estar un poco loco, ¿no? Sí, tienes es que sí. Creer, visualizar, manifestarlo antes de realmente vivirlo. Exactamente. Y eso te permite un poco hacer el plan. O sea, la única forma de diseñar el crecimiento hacia facturar esta cantidad es primero creyéndotelo, porque si no, ponele que el plan lo haces, porque eso es una sentada en un par de días. Ahora, empezar a ejecutarlo hacia eso y posiblemente no sé si lo haces, si no lo crees. Entonces, es muy caro no ponerse un resultado o un objetivo de alguna forma que lo mueva un poco y que lo saque de esa zona de confort. Y segundo, no creerlo. O sea, eso creo que hay un error ahí bastante grande en o apuntar muy chico, o si apunta muy grande, o no creérselo, y en tercer lugar, no ir a buscar las respuestas a donde deberían estar buscándolas. Tipo, es muy fácil ir y preguntarle a una persona, che, ¿qué hiciste para llegar acá? Ah, listo, me doy vuelta, ¿estoy dispuesto a hacer lo mismo o no? Y capaz que no. Bueno, lo que vas a hacer te va a llevar a ese lugar, al menos lo crees, porque es muy importante la creencia que nos lleva a esa ejecución. Entonces, creo que ese es un error bastante grande, porque al no apuntar grande, terminas haciendo acciones muy chiquitas, o terminas haciendo mucho menos, o terminas, no ejecutando al nivel que necesitas. Hay un libro de esto que se llama Crecer 10x es más fácil que crecer 2x. Simplemente porque lo que haces y cómo te pones para hacer esto son acciones totalmente nuevas que lo que te pones para hacer este crecimiento. Entonces, hay un error en general, creo que lo cometemos todos, más allá de negocios, sino que como personas en cualquier cosa que queramos hacer. Sí, creemos que muchas veces nuestros ídolos o gente que está a niveles muy altos están mucho más lejos de nosotros de lo que realmente están. Pensamos que son extraterrestres, ¿no? Que no puedo ni respirar el mismo aire que esta persona, pero te das cuenta que es humano. 100%. Igual sí. que tú, empezó desde un momento y se fue construyendo poco a poco hasta que llegó a un 100%. nivel que dijo, wow, he gastado $1 millón hoy en ads. Nunca imaginé que podría estar aquí, ¿no? Es un paso a paso. Es muy gracioso porque mi sueño cuando tenía 19, 20 años dije, algún día voy a vender $1 millón en un año. Y eso en un momento se volvió en un día. Entonces, es una locura. No sé qué pasó en el medio y por qué me lo creí. Creo que me topé con las personas correctas que me hicieron creer que eso era posible, porque yo no sé si yo solo lo hubiera hecho. Ahora ya entendí cómo funciona un poco y digo, bueno, listo, ¿qué quiero? Lo tengo que creer y ir hacia ahí. ¿Y cómo se crea esa cultura, ¿no? Dentro del equipo? Sé que obvio, había otros integrantes como el CEO, ¿no? Que me comentaste, que ayudó mucho, se lo creía mucho, pero ¿cómo realmente se fomenta eso? ¿Cómo se crea un equipo que esté tan unido, que esté tan vamos a la guerra juntos? ¿Cómo fue? Creo que esa era la pata más fuerte de la mesa. O sea, de todas las que hay que construir, tener como la pieza del equipo para lograr lo que querés lograr unido es la más importante. Unido y creyendo que se puede ir hacia ahí. Un poco, o sea, si hay posiblemente el que esté escuchando esto esté liderando el equipo. Entonces, si sos esa persona que está liderando el equipo, primero créetelo vos. O sea, como hacia donde sea que estén yendo, créetelo en serio. Y es muy importante, nosotros hacíamos algo muchas veces, que era juntarnos en físico, tipo ir a la playa, ir como a diferentes lugares donde podamos generar sinergia. O sea, es como un poco inexplicable cómo se genera sinergia. Creo que se va aprendiendo a partir de decir, quiero generar sinergia, bueno, me junto y veo cómo se va generando, pero unir, o sea, estar todos juntos, decir, esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner todas las cosas que están mal y las vamos a resolver juntos, ya daba una sensación de unión que permitía ir por algo un poco más como imposible, por así decir. Entonces, esa se volvió. Yo eso no lo entendía. El CEO otra vez era muy bueno en eso. Y fue, o sea, como que lo fui viendo y fui entendiendo que cuando todo el equipo estaba unido atrás de ese objetivo,
era más ir corrigiendo cuál era la creencia limitante de cada una de las personas para no ir hacia ahí. Cuál era el problema que tenían. Y uno empieza a convertir en eso. O sea, yo, más allá de que hacía marketing, medio que mi laburo era recursos humanos. No sé, tipo, estaba constantemente hablando con personas de qué era lo que los estaba frenando, qué necesitaban, motivándolos y demás. Te diría que el 50% de mi día estaba orientado a eso. Entonces, nada. Es súper importante, es difícil de conceptualizar, o al menos yo capaz no lo tengo tan claro como para conceptualizarlo, pero es muy parecido a como lo harías con cualquier equipo de fútbol o con un grupo de amigos que están por hacer algo. Es como, che, asegúrate que estén unidos, juntos, atrás del mismo resultado, que todos crean que es posible. Ahí fíjate cuál es el freno de cada una de las partes para llegar hacia eso y atacala. O sea, cuando digo atacala es sentate con esa persona y si tenés que pasar 3 horas viendo qué es lo que necesita, pasalas. Porque el resultado del apalancamiento de que esa persona esté bien motivada, alineada, es mucho más grande que lo que pueden llegar a ser esas 3 horas. Algo que me llama mucho la atención de lo que dijiste también y escuchándote hablar, o sea, siento que hay un nivel de desarrollo tuyo a nivel personal y capaz de mentalidad o introspección bien hecho. Y mi pregunta es como si vos tenías una especie de, a la hora de estar operando todo esto, no quiero decir mantra, sino de mentalidad o filosofía, que vos sentís que era importante que tengas vos o que te llevó a un buen puerto y también haber podido extrapolar al equipo. Como antes decías, por ejemplo, bueno, no sabemos, no sabemos, estamos acá testeando, vamos a probar. ¿Qué sentís capaz que de tu lado fue importante desarrollar y también capaz compartir con el equipo? Buena pregunta, gracias por el cumplido. Lo del 1% fue clave. O sea, como 1% de mejora y no sabemos, para mí fue clave porque yo partía del otro lado y era extremadamente frustrante y esa frustración después se lleva a las personas con las que estás trabajando. Entonces, che, ¿tengo que saber? No. ¿Pasa algo si no sé? No. Entonces, puedo trabajar 10 veces más de lo que hubiera trabajado si hubiera sabido, pero voy a llegar a la respuesta. Entonces, de alguna forma es como que lo terminaba acomodando. Ese mantra me sirvió mucho como tranquilidad y sumar velocidad al mismo tiempo y no frustrarme tanto con los errores. Y después, en el tiempo fueron cambiando muchísimo los mantras. O sea, no era el mismo que del primer año que del último año. De hecho, el último año ya era como mucho más orientado, más espiritual y más tipo, tranqui, todo esto se va a acomodar. Tipo, el tranqui, todo esto se va a acomodar siempre, tipo, y todo se ha acomodado efectivamente. Entonces, en el último tiempo fue más como una visión más tranquila y previamente algo que hacíamos mucho y creo que ayudaba a cada uno a tener su norte, era un juego de future self. O sea, ¿cuál era la versión futura de cada una de las personas que estaban en el equipo? Y por eso digo que mi laburo terminaba siendo un poco recursos humanos y ayudar a cada persona a construir ese camino de desarrollo. Che, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 3? ¿Dónde te ves en 2? Y esto yo lo hacía tipo, personalmente también. Entonces, la empresa quería ir acá, las personas querían ir acá y veías cómo hacer que eso confluya y se junte. Y de alguna forma todo el equipo tenía como, o sea, cada persona tenía como su pequeño mantra. Eso por un lado y más a nivel individual con cada persona del equipo, cómo hacer para que se oriente. Y después algo que hacíamos mucho durante el quarter, o en esta planificación de quarter, yo identificaba cuál era la creencia limitante que tenía el equipo de alguna forma. Y eso, o sea, lo contrario lo volví un mantra. O sea, esto de un 1% diario es porque nos estábamos frustrando demasiado. Entonces, en el quarter que lo necesitábamos, eso se volvió un mantra. Y eso se veía en la planning de quarter. Y después era hacer el ejercicio de repetirlo constantemente. Y cuando había una frustración, era tipo, si lo había sacado un libro, sacar el libro, mostrarle y decirle tipo de acá. Entonces, cada quarter, al menos en mi caso, y me sirvió mucho, tenía sus mantras porque era como lo que metafísicamente o mentalmente teníamos que trascender y superar. Entonces, no sé si hay uno, sí recuerdo mucho el de testeos y demás, pero sí recuerdo todos los quarters, armar una presentación que teníamos como nuestros lemas de equipo que íbamos a mantener durante todo el quarter.
y eso nos ha ayudado bastante, la verdad. Increíble, increíble. Sí, no. El equipo y tú personalmente se desarrolló y evolucionó y mejoró tanto personalmente como profesionalmente durante los años. Te iría a preguntar si tuvieras que empezar todo de nuevo, si todo desapareciera, ¿lo harías de nuevo? ¿Estarías en el e-commerce? Sí. La pregunta es esa, tipo, sin dudas. Estaría en marketing, en realidad, en general, donde sea, pero con tipo relacionado al marketing. ¿Sientes que todo esfuerzo ha valido la pena por 10, por 100? 100%. De hecho, o sea, creo que lo más importante es las personas con las que me llegó a conectar, o sea, la gente de mi equipo, la gente que me contrató, los amigos a los que me llegó a tener. De hecho, yo estaba en real estate, dejo real estate porque la mayoría de las personas tenían 50 años, estaban en otra etapa de la vida y era como, y yo tengo ganas de crecer, la verdad. Entonces dije, sigo acá. O sea, para ponérselos en contexto, cuando estaba en real estate, me ofrece trabajo la consultora más grande de Latinoamérica para armar una unidad de negocio en Cono Sur, que era Argentina, Paraguay y Uruguay. En ese contexto era como, bueno, ya había ganado de alguna forma, o sea, a los términos de lo que más o menos es el éxito, ya podía jugar ahí, estar tranquilo, y me fui a otro lugar a empezar de cero, pero porque ahí no me sentía. Y creo que hoy estando acá, las personas con las que me llevo a conectar, em, la persona a la que me llevó a convertirme de alguna forma me gusta muchísimo. Entonces, definitivamente lo elegiría. Y, y capaz te hago otra pregunta que es, em, recorrimos todo tu camino, capaz hasta acá. eh, ¿qué es de Fran hoy en día? O sea, ¿qué estás haciendo? Contaste recién que estabas abriendo tus marcas acá y que estabas dando consultoría también, pero ¿cómo es el presente? Los 3 años que viví fueron lunes a lunes, todo el día, y el hecho de ser padre me puso un freno porque no, es imposible. O sea, es posible, ¿a qué costo? Y la verdad que yo tengo ganas como, o sea, hoy todas mis decisiones están orientadas y definidas por lo que, tipo, si se optimizan para estar con mi hija o no. Entonces, eso se volvió muy importante y empecé a tomar decisiones en esa línea. Entonces, le bajé 100.000 cambios a la vida en cuanto a lo que es profesional, lo cual no significa que no me siga poniendo objetivos que realmente, o sea, me tienen que mover y me tienen que sacar de la zona de confort. Pero sí estoy, o sea, como que cambia la cuestión para la que optimizo. O sea, hace 2, 3 años yo optimizaba para aprender y llegar a ser X nivel en esto. Y hoy, tipo, la optimización pasa más por calidad de vida y como cuánto tiempo paso por mi hija. Eso no quita que no quiera aprender y demás, pero el foco es otro. Y entonces hoy estoy, particularmente hoy, y que me fui hace 2 meses después de una mega escalada en un Q4 en Estados Unidos, me estoy divirtiendo. O sea, estoy jugando literalmente haciendo un par de cosas diferentes, estoy testeando productos afuera, voy a abrir marcas en Argentina, estoy dando consultoría a con diferentes cosas ligadas al e-commerce en general. Em, entonces, estoy como picoteando diferentes cosas para saber cuál es ese próximo como chunk que quiero hacer, ese próximo super esfuerzo en términos profesionales. Creo que lo tengo medio definido y posiblemente sea crear un portfolio de marcas de e-commerce en Latinoamérica. Eh, pero me estoy dando el espacio a estos 3 meses, tipo, bueno, capaz doy más consultoría de la que hubiera dado en otro momento. Simplemente porque me estoy divirtiendo. Y porque me gusta hablar con gente, porque me es muy fácil entrar a un negocio y decir, che, boludo, cambia todo eso ahí. Y te va a llevar a un buen resultado. Entonces, esa como digamos, la imagen actual, la imagen futura es trabajando la mayor cantidad posible de tiempo con gente que me divierta, haciendo cosas que me diviertan, que posiblemente eso esté ligado a escalar marcas en Argentina. Pero nada, estoy testeando un producto afuera, o sea, puede salir Sí, muy sí, bien sí. y otra vez al ruedo y hacer cosas allá. Entonces, espero que salga muy bien también. Entonces, no sé, es como que estoy más como yendo hacia donde me divierte eh, y jugando un poco a descubrir cuál es ese norte que quiero poner, que creo que lo tengo claro, pero no lo quiero definir porque estoy todavía en etapa exploratoria, por así decirlo. Bien, y capaz para entender un poco, o sea, estas distintas ramas,
el laburo que venís haciendo capaz como consulting y demás, ¿tiene que ver plena y exclusivamente con marketing o...? Sí. O sea, estoy laburando con varias marcas, cómo armar la máquina de creativos, por así decir. O sea, para mí es muy simple poner los procesos y decir, listo, producirlo así. Pero para muchas marcas en Argentina es tipo, no, estoy haciendo 4 anuncios por semana y no sé cómo más, tipo, no sé qué hacer. Y es una discusión que la viví internamente. O sea, las mismas personas que hacían 3 ads por semana hicieron 50 ads por semana, 100 ads por semana. Las mismas, exactamente las mismas. Entonces, es más un error de mentalidad y de sistemas que no permiten llegar al output que queremos. Y estoy implementando eso con varias marcas, muchas son founders, algunas tienen equipo. Así que eso a nivel consultativo y también, o sea, lo bueno que tiene es que por más que me meta por ahí, puedo entender como las diferentes ramas, o sea, media buying, puedo entender si necesitas hacer una página, che, cambia eso porque ahí está el error. Eh, o al menos vale la pena testear ahí. Entonces, creo que hoy la palanca en Argentina está en los creativos. Todavía no llegamos a un nivel que necesites landing pages y demás. Entonces, por eso también es donde más estoy ayudando, porque es donde se sabe que es la palanca y a su vez donde más falta hace, por así decirlo. Al final tienes ya el roadmap, ¿no? Ya sabes cuál es el paso a paso y simplemente marcas que están en el primer paso, segundo paso, pues contigo o con una persona que tiene mucha información, pueden acelerar, pueden tener más velocidad. 100%. Y lo mismo que hiciste tú en tu día con las mentorías o con diferentes marcas, ¿no? Es lo mismo, 100%. acelerar. Sí, al fin y al cabo es como, o sea, viene de un mercado más adelantado, de un stage más adelantado, es un poco un viajero del futuro en ese sentido. Así que está muy bueno. Sí. Yo solo tenía una última pregunta, que estamos hablando un poco de si lo volverías a hacer. Ha sido un claro sí. Te encanta el e-commerce. Si todo desapareciera, volverías al e-commerce, al marketing, ¿no? Pero es tan glamuroso como se ve. A veces crees que se romantiza Sí. a veces o es así mismo. O sea, es solo cosas bonitas y no hay nada de sufrimiento. Creo que, o sea, generalmente se romantizan olas de cosas. O sea, hace 2 años era marca personal. Y estaban todos hablando de marca personal y era el modelo de éxito. Y capaz en 6 meses sea SaaS. Y crear empresas con no code en vibe coding en cloud. Entonces, eso históricamente sucede así. Y más si, o sea, si, como que si lo ves en Estados Unidos entendés como, ok, empiezan olas por todos lados. Hace 6 meses fue FBA acá en Argentina. O sea, todo el mundo estaba hablando de FBA porque un gurú entendió la forma de llevar ese mecanismo. Entonces, a los ojos de gente que lo está marketeando parece mucho más sexy de lo que efectivamente es. Es como todo en la vida, es un negocio y nada, no tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Yo no, me pasa cuando me dijiste lo del e-commerce y te dije marketing, porque lo que me apasiona es vender. O sea, entonces, y encontrar la forma de hacerlo de forma digital. Entonces, justo se hace e-commerce. O sea, y mucha gente está más hablando de e-commerce como la parte de los resultados. Me divierten mucho los inputs del e-commerce. O sea, me divierte estar mirando marcas, me divierte estar escribiendo scripts, ver cómo hacerlo mejor, cómo se puede editar mejor un video para que venda. Eso es efectivamente lo que me divierte. Entonces, me divierte, digamos, todo lo otro es lo sexy. Esto es lo que no le gusta a nadie, probablemente. Y a mí me divierte eso. Históricamente me divirtió eso. Entonces, por eso lo volvería a elegir. Si lo estás siguiendo por lo otro, o sea, creo que puede haber buenos resultados. Lo que no tiene que pasar es que la próxima shiny thing, digamos, te mueva, que fue algo que me pasó durante mucho tiempo en mi vida también. O sea, me gustaba esto, pero cualquier cosa brillante iba y la buscaba. Y no es la forma. Sí, tienes que estar alineado, ¿no? Sí. Con lo que estés haciendo. Y perdurar en el tiempo porque es lo que en definitiva es un juego de interés compuesto. Todo, cualquier cosa es un juego de interés compuesto. Entonces,
nada, quédate suficientemente tiempo como para que se vean los resultados. El retorno está en el long tail, ¿no? Sí. Bueno, con el e-commerce es el ejemplo perfecto, ¿no? Sí. Que realmente la mayor parte de los retornos se dan al final, ¿no? Cuando Sí. aguantas durante muchos años y 100%. realmente se crea la marca, se crea la reputación que tiene, 100%. los customers vuelven, ¿no? Ahí es donde está el retorno. Tienes que estar alineado con algo para poder hacerlo a largo plazo y ahí 100%. vas a ver y vas a llegar al top level. 100%. Bien, buenísimo. Pues No, capaz una pregunta que creo que me quedó en el tintero, que está buena preguntar, es algo que siento que todavía no está tan incorporado acá, es el tema de construir marca. O sea, siento que va muy por el lado del arbitraje, de decir, bueno, puedo vender y hoy vendo a gente nueva y capaz no se está aprovechando tanto el lifetime value, el construir marca. Entonces, capaz, ¿qué consejo tenés por ese lado? ¿Qué tan importante crees que es y cómo se puede aplicar? Capaz esa cultura de construir marca en un mercado más avanzado que acá hoy en día no se está aplicando. Es buena la pregunta. Conectándola con la anterior, con la tuya. O sea, hay dos juegos. O sea, tenés el arbitraje y tenés la construcción de marca. Idealmente en algún momento se deberían chocar esos puntos, ¿no? Pero no siempre se chocan. Eh, los dos se vuelven más complejos. O sea, o para arbitrar tenés que ser mucho mejor haciendo marketing y va a ser complejo. No es que va a ser difícil, pero tiene sus complejidades y las tenés que entender para que sea fácil de alguna forma. Y la creación de marca tiene sus complejidades. O sea, es difícil, por eso tan pocos lo hacen. Entonces, esto a nivel largo plazo es, los dos juegos se van a complejizar. Tener en cuenta cualquiera que se esté de alguna forma jugando que la vas a pasar un poquito mal. Entonces, o vas a tener que esforzarte en búsqueda de como, bueno, si hacer anuncios de esta forma no me funciona, ¿cómo hago anuncios para que me funcionen? Muchos de los dropshippers en donde caían era en cambiar el producto. En realidad era cambiar la forma de hacer marketing. O sea, y eso lo vamos a empezar a ver en Argentina. O sea, va a haber mucho cambio de producto y van a ir saltando de producto en producto hasta que se gasten y en realidad es poner en lugar, o sea, vas como con niveles pasando diferentes niveles de ese juego. Hay el hecho del arbitraje, que fue de alguna forma donde yo me había especializado, nosotros los números que hicimos fue prácticamente con todo arbitraje. Había una creación de marca, de alguna forma, pero no estábamos jugando verdaderamente a lo que hoy conocemos como una marca. O sea, dentro del espacio, sí, éramos el producto que todo el mundo conocía y demás. Pero era más por la cantidad de anuncios que hacíamos y los impactos que hacíamos que porque verdaderamente había una creencia de marca. Dicho eso, cualquiera de los dos juegos que una persona elija jugar va a tener que estar como en el largo plazo y viviendo estos picos así de sube y baja. Creo que hay espacio para escalar muchísimo con arbitraje. Idealmente creando marcas. Hoy, por ejemplo, los influencers en Argentina todavía está empezando ese juego. Se puede hacer mucho con influencers. Se puede hacer muchísimo. Hay muchísimos canales publicitarios que la gente en general no usa. TikTok, el CPM de TikTok es regalado, se puede usar para construir marca. Entonces, cualquiera de los dos necesita constancia. Y eso es lo más importante que hay que entender. O sea, como por más, o mejorás muchísimo en el arbitraje y requiere de constancia y de subidas y bajadas, o sos constante con la promesa que tenés como marca y le cumplís a los clientes y no priorizás profit y estás constantemente sirviendo a la gente a la que le querés servir y mejorando constantemente el producto, que eso eventualmente construye marca. Entonces, como el consejo es constancia, es largo plazo y es un juego de interés compuesto. O sea, cuanto más lo hagas, mejor te vas a volver y cuanto más lo hagas, mejor va a ser tu marca. Ambos, para mí, requieren las mismas skills en el fondo, que es tener la constancia de seguir haciéndolo. Buenísimo. Fran, quería agradecerte por tu tiempo, por exponer un poco también tu historia. Muchos no te conocen, pero estoy seguro que van a sacar muchísima información, muchísimos insights de una persona que ha conseguido tantas cosas y ha podido estar en un e-commerce a tan gran nivel, ¿no? Entonces, de verdad, de corazón, agradecerte por tu tiempo. La verdad que ha sido un espectáculo de charla contigo y nada.
Muchas gracias por la invitación. Esto es parte de esas cosas de optimizar para divertirme y demás. Así que nada, gracias. La pasé muy bien y espero que les sirva a todos. Gracias, Fran. Un gusto.